Desde el último parte médico, la evolución de su excelencia el generalísimo continuó empeorando progresivamente. Aparecieron trastornos en la conducción intraventricular e hipotensión arterial mantenida, y a las 5 horas y 25 minutos sobrevino una parada cardíaca irreversible. Diagnósticos clínicos finales: enfermedad de Parkinson, cardiopatía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroseptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual.